Mis amados radioescuchas, qué bueno volvernos nuevamente a conectar y en este programa En Contexto para iniciar este nuevo año lleno de bendiciones como siempre el Señor lo hace por misericordia en cada uno de nosotros. Y le doy la bienvenida a mi hermano Uriel, que a propósito es uno de los magos. Sí, señor, soy uno de los magos. Para poner a la gente también en contexto, doctor, es que nos disfrazamos en Navidad, tuvimos la representación de la Navidad y me correspondió ser uno de los sabios de Oriente o de los magos. Y quedó exactico. Yo no sé si será Melchor, Gaspar o Baltasar, pero parece que el más chiquito era como que Melchor y el más ancianito. Pero tenemos otro personaje tremendamente y muy bien representado, y es al rey Herodes. Uy, Herodes. Carlitos. Bueno, pues saludando a nuestra querida audiencia, sí señora, mi representación era del rey Herodes, pues era una persona muy mala, ¿no? Y pues siempre eso afecta, incluso cuando yo saludaba a la gente, yo siempre me presentaba al rey Herodes, y me miraban y me hacían una cara, no, usted es muy malo, me decían. Pero en fin, pero bueno, fue una enseñanza, un tiempo muy bonito en diciembre, porque es que ya estamos en enero, ya sí, diciembre pasó. Ya vienen en estos días en muchas partes, por ejemplo en México, la entrega de regalos es el 6 o el 7 de enero, por referente a los magos de Oriente o los Reyes Magos. Los Reyes Magos, así lo han bautizado la tradición y la costumbre. Sin embargo, la historia, tanto bíblica como secular, sí hace precisión. Podríamos, para iniciar, hacer una claridad, que ni eran tres, no señor, ni eran magos, así es, ni eran reyes. Entonces, Urielito, ¿qué eran? Pues dicen que eran los sabios de Oriente, pero ¿qué le parece, doctor, si leemos ese pedacito, de ese relato que está en Mateo, donde precisamente habla de ellos? Uy, espectacular, porque sí, de eso se trata a la Biblia. Sí, señor, está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Muy buena precisión, y esto lo vamos a ampliar en el último segmento. Sí, señor. Sin embargo, Carlos, ahí también está el rey Herodes. Sí, señor. En esa colada. Sí, por supuesto, porque pues aquí como dice que en tiempos del rey Herodes, pues los magos que del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales de sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se regocijaron, pero Herodes se enfureció. Aquí ya parafraseando otra cosa, es porque ellos no le avisaron, ni regresaron, ni pues siguieron lo que el rey Herodes decía, y fue cuando se enfureció, y es la triste historia del rey Herodes con todos los niños. Uy, tremendo. Pero mira qué habilidoso era el rey, ¿no? Sí, señor. Se encuentra con los magos o los sabios, como dice la Sagrada Escritura, y les dice, qué bueno, vayan y a la vuelta pasen por acá y me indican, porque yo también quiero ir a adorarlo, ¿no? Se parece a hoy como algunos señores que manejan esa dialéctica, ¿no? Doctor, pero es que nosotros siempre leemos la historia y sí, hemos entendido precisamente esta fiesta que se celebra es de reyes y llaman los reyes magos, pero es que la palabra mago, como lo dice la Biblia, no es como nosotros creemos, esos magos que hacen brujerías, que hacen magia, que hacen cosas extrañas, sino que estos tenían unas características bien especiales. Sí, señor. Y es que la palabra mago, doctor Carlitos y oyentes, viene del griego magoi, y es donde proviene la palabra castellana mágico, pero también magistrado.
Qué bueno, y erudito, Eran estructurado. Sí, señor, eran unos duros. Y dice que, pues en este versículo nos dice que estos hombres venían del oriente y la traducción literal dice que venían de donde sale el sol. Ellos eran del reino de los medos y de los persas. Pero tenían unos conocimientos, mejor dicho, realmente impresionantes que el historiador Heródoto dice que estos hombres provenían de una clase social especial. O sea, estaban muy entrenados, estaban bien estudiados en todo lo que tiene que ver con las artes y las ciencias. O sea, no eran maguitos esos que hacen de trucos de magia, sino que era gente preparada, eran sumos sacerdotes, eran profesores de universidad y políticos a la vez. Uy, esa información es muy buena porque aquí nos aclara muchas tradiciones y muchas costumbres en las que realmente se apartan del hecho histórico real. Porque mire que tenemos dos aspectos fundamentales. Uno, bíblicamente eran unos sabios. Sí, señor. Bíblicamente dice de unos, es decir, más de dos. Claro, no se sabe cuántos. No sabemos. Y bíblicamente, sí, ellos fueron a Jerusalén y fueron a Belén a adorar al Hijo de Dios. Fueron a casa de pan, ¿no? Belén traduce casa de pan. A la casa de pan. Y también entendemos por qué Herodes se preocupó. Porque es que todo el mundo sabía, y Herodes pues lógicamente también lo sabía, que ellos eran los encargados de como de nombrar a los reyes. Entonces cuando dice, bueno, vienen a nombrar a un rey, pero si yo soy el rey aquí, y vienen a nombrar a otro rey, ¿cómo así? Entonces, como él era de celoso, llega la competencia. Claro, ¿no? Pues, sí. Entonces ahí vemos. Y bien importante. Y el otro aspecto que quería aclarar del aspecto bíblico es el aspecto de la historia secular. Uriel nos ha hecho precisión de que ese término mago se refería realmente a una clase sacerdotal, Sí, señor. pero no cualquier clase sacerdotal, eran unos sacerdotes conocedores de la ciencia. Específicamente conocían la astronomía, Sí, señor. conocían la matemática, Las artes la física, las artes y la política. y la política. Y la política. Y cuando habla de magistrado, se refiere a la justicia. Entonces estos señores, que más adelante vamos a aclarar por qué no eran tres, ni eran magos, ni eran reyes, vamos a aclarar más adelante, pero lo que quiere quedar acá, debe quedar claro que son esos dos aspectos, Sí, señor. que bíblicamente es un hecho real. Es correcto. Lo corroboran no solamente la Sagrada Escritura, sino los mismos testimonios de lo que dijo los mismos reyes y el mismo Herodes, y que está consignado en uno de los grandes historiadores del segundo o tercer siglo, que fue el señor Heródoto. Sí, señor. Entonces, esa es una verdad que estos señores que narra la Escritura eran verdaderamente unos sabios, unos astrónomos. Ellos estudiaban todo lo de los planetas, y lógico, y como conocían la Escritura, y como para ellos era importante conocer esa estrella que se iba a acercar, pues vaya, uno va a donde sea. Y eso hicieron los reyes o los sabios. Sí, señor. Vamos a pasar al segundo segmento y vamos a mirar un poquito aquí la parte de la historia, pero vamos también a hacer la diferencia con lo que es leyenda, con lo que es mito. No podemos confundirnos. Historia es la narración de hechos verificables. Reales, sí. Leyendas son hechos imaginativos, hechos que vienen de tradición en tradición y que se cambian, pero lo que me llama aquí, me llama la atención es que en los evangelios solamente lo narra Mateo. Mateo. Judío de pura cepa. Eso, tal vez por esa condición Sí. de ese nacionalismo, él no lo narra. Y de otra parte, lo que podemos aclarar en este segundo segmento es que al señor Herodes, que con el permiso del señor actor, digamos así, se quedó con los crespos hechos. Sí, señor. Y le fallaron los sabios. Y ese señor, como dijo Carlitos, entró en plena rabia. En plena rabia. Ahora, a raíz de la visita de los sabios, Sí, señor. y de la jugada que le hicieron estos sabios A al rey Herodes. Herodes, vino un hecho tremendo. Y fue la muerte de todos estos niños, ¿no? 39. Doctor, que según tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que lo que se celebra el 28 de diciembre de los santos inocentes es debido también a esa
Sí, matarse a los la niños. Iglesia Católica Romana Tradición tomó viene de ahí. esa tradición, pero sabemos también que hay como que ¿cómo se llama eso? La mezclan Sí, señor. con las cuestiones de Ya. los druidas. De harta y la paganismo también cuestión ahí. del Halloween Mm. y lo de la adoración a los santos no inocentes de los niños que murieron, sino a los santos que la Iglesia Católica ha canonizado. Ah, ya. Y es que aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 16 dice: Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Ujú. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio de la profecía de Jeremías cuando dijo: Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Ve, ahí está claro el texto de lo que produjo la acción de Herodes y lo que se había profetizado del dolor que sufriría María Sí, señor. por María y encarnada en la mujer de Jerusalén, porque imaginemos nosotros, fueron 39 niños que mataron en una forma tan vil. ¿Cómo sería el dolor de Esas mamis, esas esas mamás. esas madres? Y era que Raquel era la esposa de Jacob. Este es llamado el padre de Israel y ella es considerada la madre de los hijos de Israel. Qué bueno, porque ahí el pueblo judío, el pueblo de Israel, llora realmente en lágrimas a costa de la mujer el dolor que sufre. Debió de ser algo tremendo. Sí, señor. Y es que Herodes, mire que él consulta también a los escribas, los que sabían de la Biblia, y pues les aseguro, Bueno. dice, es que el niño debía nacer en Belén, en esa pequeña ciudad, como lo dice Miqueas, donde dice que él tenía que nacer en Belén. Dice, señor. pero bueno, pero ¿dónde es? Y los magos supuestamente que me iban a decir dónde estaba, se me fueron por otro lado y quedé... Ni a Jerusalén volvieron, pasaron por otro lado. Estaba ofendido. Y bien Herodes. interesante. Bueno, pero hablemos aquí una cosita. A mí me llama mucho la atención y desde niño uno tiene esa concepción de la parte de los regalos y de las ofrendas, llamémoslo así, que estos Que llevaron. sabios les llevaron. Pero claro, imagínense, les llevaron oro. Eso está en las Sagradas Escrituras. Sí, señor. Es decir, eso es cierto. Y el oro está representando la naturaleza real del rey de los judíos, el Señor Jesús, como un presente conferido única y exclusivamente para los reyes. Los reyes, sí, señor. Entonces ahí está un hombre celoso como lo era Herodes y no le dieron el oro Nada. a él que era el rey. Sí. Tenía razón de entrar. También el incienso, Carlitos, y el doctor Juan. Sí. Dice que pues el incienso representa esa naturaleza divina que es empleada en el culto. O sea, que también le estaban diciendo, usted es el único rey y usted también es Dios. Estaban diciendo ahí. Exactamente. Sí, señor. Y por ahí falta otra, la mirra. La mirra, sí, señor. Dice que era un compuesto embalsamador para todos los muertos, o representado, o mejor, representando el sufrimiento Sí, y señor. muerte de la futura muerte del Salvador. Tiene, Oye, eso tiene me su llama- significado, ¿no? sí. Mire. Eso me llama mucho la atención porque llevaron esa ofrenda de mirra y recuerda que uno de los sacerdotes que formaba parte en el Sanedrín, el señor Nicodemo, que fue el mismo que él fue a visitar al Señor Claro. de noche, él dice la escritura, ¿cuántas? 100 libras. Eso de era mucho mirra para- embalsamar el cuerpo del Señor. Sí. ¿Cierto, Carlitos? Qué interesante, ¿no? Y hay varios aspectos que aparecen dentro de la escritura, pero que lo que muchos siempre se han preguntado, si es correcto lo que eran 3 y que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, mire que esos nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron en un festival realizado en España en el siglo VI, en una procesión que se llamaba en honor a las vírgenes. Mm, Y dice el historiador que allí aparecieron los 3 reyes o magos, aparecieron allí montados en caballo en ese mismo desfile. Y la imaginación de la gente es grande, Claro. ¿no? Y entonces desde ahí los pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso sí ya viene de muchos años después, ¿no? Ya viene con Sí, en el esto es siglo que nos dijo doctor, en el siglo VI. sexto, fue. claro. Y realmente
esto es lo que tenemos que diferenciarlo del hecho histórico, bíblico y secular. Claro. Porque esto es una imaginación, algo que surgió de pronto en esa procesión, en ese desfile, y a alguien se le ocurrió decir Melchor, Gaspar y Baltasar. Y dicen que eran 3, pues por los 3 presentes que les llevaron. Por analogía, Sí. indicaron... Pero pueden haber sido o 4, o 7, o 12. Es que reiteramos, la escritura es clara. Sí. Más de unos sabios. Uno sabe. No ¿no? sabe. Otros indica más de 2. Y además también que eso fue también, o empezó fue en San Apolinar Novo. Uy. Eso fue como en Ravenna, Italia, ¿no, don Juan? Sí, señor. Eso fue cuando empezaron como a realizarse de la imagen que estaba decorando los mosaicos de mediados del siglo VI, que representan la procesión de las vírgenes, lo que usted nos decía. Ahí está conectado. Y mira que estos 3 reyes han dado para todo. Sí, señor. También algunos imaginativos. Y no, está chévere que uno se imagine, pero hay que diferenciarlo del hecho histórico. Otros indicaron de que no, que estos 3 reyes, ya con sus nombres, representaban las razas. Es Y correcto. en ese Una entonces simbología. las razas prácticamente era conocido. La africana, entonces Los allá negritos. pintaron al negrito. La asiática, pintaron a uno que es todo calvito y puro amarillo. Bajito. Y bajito, exactamente, chirrimplín. Y La europea. Y la europea es más elegante, alto, Sí. alto, con tez blanca. Y mire que ahí eso también sacaron. Y- Entonces dijeron, no, están representando las 3 razas. Y como a medida de ilustración y como cuento para enseñarle a los niños utilizando ese medio, pues me parece chévere. Pero que ya lo vaya a tomar uno como un hecho histórico, no, eso es imaginación que Queremos aclararle a nuestra querida audiencia que de pronto cuando decimos negrito no es una forma despectiva, sino lo podemos decir como se dice, es afrodescendiente, para que no se vaya a ofender Sí. nadie, ¿no? Uno le dice de Y cariño. Y Sí. yo corrijo, Sí. de raza morena. Usted es Exacto. morena. Porque, por ejemplo, yo le digo a mi esposa negrita. Sí. De cariño. Sí, sí. Y mira que eso dio para más. Por aquí encontré. También daba eso a entender las edades. También. También. Y entonces si uno examina los muñequitos que yo los tengo por ahí desde de mis hijas, los compré para la ilustración. Está uno realmente que es joven, que es el europeo. Bien erguido, ¿cierto? Alto. Anda bien erguido, altote, simpático, como dicen por ahí. Chillao, como dice Martín. Pero el asiático sí lo colocaron calvito, corvo y amarillo, anciano de todo. Y realmente estaba representando la raza amarilla. Así es. Y el África se fueron con la tez morena o la tez Negra. negra. Sí, señor. Y otra leyenda, doctor, cuenta que, leyenda, aclarando que es leyenda también, ¿no? Que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba, según dice también la tradición o la leyenda, donde fueron que supuestamente bautizados por él y consagrados obispos. Después dice que fueron martirizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Mire qué interesante porque en esa época, en el siglo XII, el señor Federico I Barbarroja, él hizo una acción para poder ubicar en dónde estaban los restos Los restos. Ujú. de los magos. Y dicen que la Que madre- los restos se encuentran en la Catedral de Colonia. Entonces, siglos antes, doña Elena, para los católicos, Santa Elena, que era la madre de Constantino, por allá en viaje, dice que se encontraron los restos de los 3 reyes magos. ¿Y sabe por qué los identificaron? Porque tenía cada uno las una coronas. corona. Bueno, eso es bonito, sí, como vuelvo y repito, para ilustrar a los niños eso es espectacular. Pero ya para cosas serias, históricas, sabemos que eso es tradición. Y dicen que cuando encontraron esos 3 restos en el mismo sarcófago, entonces el rey de la época pues mandó construir tremenda catedral. Ujú. Y realmente cuando uno la ve en fotos, cuando uno la examina, esa catedral que está construida en un gótico mezclado con el romanismo, esa es una majestuosidad de templo. Belleza. Y se catedral. dice que allí están los restos, Los restos. están los vitrales y están los mejores lienzos en pintura, dibujados, pintados
por grandes maestros como Murillo, Giotto, Velázquez. Entonces, esa Catedral de Colonia, allá es donde están los Reyes Magos. Bueno, bonita para cuando tengamos la oportunidad de ir a visitarla y sí. sacarnos foticos allá. Y vamos ya en este último segmento a hablar bíblicamente de lo que significa realmente los sabios que visitaron al Salvador. Entonces, para absolver esa duda de que no eran tres, ni eran magos, ni eran reyes, lo que debemos precisar en primer lugar, amados redescuchas y compañeros, es que eran unos sabios que conocían la astronomía y otras ciencias, y que ellos conocían la Escritura, porque recordemos lo que nos dijo Uriel, que eran sacerdotes, Sí, señor. pero sacerdotes bien ilustrados. Ellos conocían la Escritura judía, es decir, conocían el Antiguo Testamento. Claro, doctor, porque es que Daniel, ¿recuerdan cuando Daniel estuvo allá, él estuvo cautivo en Babilonia y luego pasaron los persas a dominar ese imperio? Daniel duró mucho tiempo, muchos periodos de reyes, y dice también pues que ellos aprendieron todo esto, todas las señales y todo lo que decían era a través de las enseñanzas de Daniel. Mire qué ejemplo de Daniel, que estando cautivo, pero también fue predicándoles y hablándoles de ese único Dios que era el creador de todo el universo. Vea, interesante, porque Daniel, ¿en dónde estuvo? Allá en Allá, Babilonia. sí, señor. ¿Y de dónde se dice que venían los sabios? De allá. Babilonia. Y dicen también, doctor y Carlitos, que ellos, la estrella que ellos veían, porque solamente la veían ellos, Sí. era la gloria de Dios, Sí, que fue la que los guió hasta allá. Exactamente. Ellos, además de que eran unos estudiosos de los astros, incluyendo la estrella, y el Antiguo Testamento hablaba de la estrella, pero lo que dice Uriel es muy interesante, porque solamente ellos lo veían, nadie más. Hay más. Esto quiere decir que ellos realmente tenían un espíritu de verdad en la ley judía, y eso les permitía ver la estrella, pero la estrella sabemos que era Cristo. Y ellos sí tenían claro que iban era a adorar al Rey, al Mesías, al único Dios. claro, porque él solo es digno Sí, señor. de adoración. Eso es bien interesante, porque mire, cuando ellos prácticamente llegan a Jerusalén y habla el texto bíblico, Aurelito y Carlitos, que como que se les perdió la estrella, pero que después volvieron nuevamente a ubicarla, y fue cuando ya la vieron que se posó sobre la aldea de Belén. Ujú. Y ya cuando ellos llegan, ya el Señor ya tenía entre 1 y 2 años. Ese es otro punto que hay que aclarar, amados radioescuchas, que en el pesebre le pintan a uno allá, Sí. los reyes ahí con En la el pesebre, burrita no. y la mula. Y que acababa de nacer. Sí, exactamente. Y no, lo que dicen Urielito y Carlos, él ya tenía más de Sí, unos porque 2 años. ellos no llegaron al pesebre, ellos llegaron a la casa donde ya están habitando José, María y el niño. Exactamente, estamos hablando de la ciudad de Nazaret. Sí, señor. Ahí estaba la casa de José y María, y allí estaba el niño, y allí fue donde llegaron estos sabios, y llegaron a adorarlo, a reconocer que era el Hijo del Mesías, a darle la gloria a él, y a darle esas ofrendas tan hermosas, llenas de significado. Sí, señor. Ahora, la escritura, sin utilizar siquiera la historia secular, nos deja muy claro en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, porque ahí habla de la llegada de los sabios, ahí habla lo que ocurrió con Herodes, ahí habla de que Herodes les pidió el favor, Ujú. porque él Sí. también lo iba a adorar. Y sabemos que no era así. Sabemos que allí ellos ya estaban en Nazaret, y también sabemos que después de esa visita es cuando el Señor, por medio de un ángel, se le presenta a José y le dice: don Josecito, alístese, Váyase para... salga de madrugada Sí. con el niño y su esposita y váyase. Y es Y cuando se fueron ellos a a Egipto, sí, señor. Y en Egipto duraron sus buenos años, pero dice la historia eclesiástica que Herodes murió a pocos días después.
pocos días después. Entonces, lo que narra Mateo 2, 1, 2 es prácticamente suficiente para tener claridad, amados radioescuchas, de que realmente esta visita de estos sabios lo hicieron con un fin exclusivamente, primero, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, de adorarlo porque Él solamente es merecedor de la adoración, y para reconocerlo, que Él era el Mesías prometido desde la antigüedad por medio de los... Es que la escritura está muy clara, ¿no? En el libro, en Mateo, ahí encontramos, bueno, la única parte donde se menciona a los sabios, y está muy claro, no, o sea, lo demás son leyendas. Todo lo que tiene que ver con los nombres, cuántos eran, sobre las razas, sobre qué significaban también los continentes y todo eso, son leyendas. Además, bueno, ya sabemos que, como lo dice Mateo, narra y escribe que eran unos sabios y que van a adorar al Cristo, al Redentor, al Salvador del mundo. Sí, acá podemos nosotros, amados radioescuchas y compañero Uriel y Carlos, es que la ciencia como tal, cualquiera que sea la disciplina dentro del estudio de la historia y de todas las disciplinas, ayuda, es un medio de ilustración para uno conocer mejor las cosas de Dios. A veces se dice que si yo me pongo a estudiar derecho, entonces de pronto lo que resulta es más en el ateísmo que en el cristianismo. Y no, porque de pronto al estudiar las leyes, al estudiar la historia, al estudiar la astronomía como lo hicieron estos sabios, tenían claridad de que un día nacería en Belén el Mesías, el Señor y Salvador nuestro. Entonces a veces las ciencias sí ayudan, sí, y en gran manera. El error es darle prioridad al conocimiento humano por encima del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces la enseñanza que nos puede dejar estos sabios es bastante. Yo podría concluir. Una, que si Dios nos da la oportunidad de estudiar otras ciencias, lo hagamos, pero que lo hagamos solo para reforzar como un medio de desarrollar nuestra vida en este mundo, pero no para ponerla por encima del conocimiento humano. 2. Estos sabios eran personas que creían, al menos, en la ley judía. Sí, señor. Y que sabían que por los profetas, dicho desde la antigüedad, el Hijo de Dios, el Mesías, nacería en Belén. Y la estrella también hablaba, en el Antiguo Testamento se habla de esa estrella, como una señal que se daría. Ahora, 3, yo creo que, amados radioescuchas, queríamos presentar este tema para ilustrarlos, pero para tener solo claridad de que uno es el conocimiento bíblico, que ya lo expusimos, que está en el capítulo 2 de Mateo, desde el 1 en adelante, por allá hasta el 15, que narra toda esta visita con lo de Herodes y con el sueño de José, y que nosotros tenemos claridad de que tenemos que estar firmes en que solamente hay un Salvador, Cristo Jesús, y que esto lo corrobora la historia secular. Y aclarando que todas estas cositas de las tradiciones y de los mitos, bueno, hay que tomarlos, pero no como una verdad histórica, sino más bien como una ilustración, porque qué bueno uno poderle decir, y yo lo hice con mis niñas. Sí. Cuando estaban chiquitas ellas, yo les compré las ilustraciones, los muñequitos, y les decía, miren, eso está viejito, y por eso hay que colocarlo adelante, para que no se canse. Y ahí aprenden. Y este morocho, el morenito, mire, se ve todo rozagante, y mire, todo con fuerza y con vigor, pero representa a toda la raza morena. Y yo le decía a él de los reyes, ¿no? Del caso del europeo, y esa es una ilustración para enseñarle a los niños. Sí, señor. Y también, ¿por qué no la edad? El viejito, pues hay que respetar más,
los sabios hay que tenerlos como una ilustración y una enseñanza para nosotros poder realmente ser siempre contribuyendo con el conocimiento secular para poder enseñarle a nuestros amados redescuchas, y es lo que estamos haciendo en Contexto. Por eso nosotros no nos ceñimos solamente a enseñar la historia de la iglesia, sino que la hacemos extensiva, que era lo que sucedía en la historia secular. O paralela al contexto. Y es que don Juan lo que está diciendo que es que en 1601, los abogados de Londres, sus colegas, encargaron a Shakespeare una obra de teatro que se tituló Noche de Reyes y fue representada ante la reina Isabel I. Pero es que no solo los reyes o los magos hacen parte también de esto, sino también del arte. Desde la antigüedad, el tema de los reyes magos ha sido motivo de representación por artistas, pintores, escultores y también en la literatura, pero eso es de esa forma como usted lo decía, esa representación por cada una de estas artes. Pero lo que tenemos que ir es a la escritura en el capítulo 2 de San Mateo. Perfecto. Urielito, ya para cerrar, sí, señor. Se nos agotó el tiempo. Bueno, yo solo quiero agregar a todo lo que ustedes han dicho, y es que los judíos que eran del linaje donde venía el Señor, no lo reconocieron, lo desecharon, lo rechazaron, y unas personas de Oriente, de bien lejos, se pegaron tremendo viaje para ir a adorar al Señor. Sí, señor. Entonces que no nos pase a nosotros, que entre los que conocemos al Señor no estemos dejando a un lado la adoración al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Entonces también es como esa invitación para que miremos la proporción del viaje que se pegaron ellos, y a veces nosotros también, para dedicarle 5 minuticos para adorar a nuestro Rey. A veces nos cuesta bastante. Entonces también es un llamado como para que reflexionemos sobre eso y adoremos con pasión y con amor a nuestro Dios. Buena conclusión, Carlitos. No, pues así como decía Uriel, y lo que está resaltando Uriel es que decía que de lejos, o sea que ahí es donde dice, donde se cree que fueron 2 años. Es que él dice de Oriente, imagínense. Es importante, y bueno, aclararle a toda nuestra querida audiencia de todos estos mitos, de todas estas leyendas que se están presentando sobre estos personajes, sobre los sabios en la vida, pero ya estamos despejando esta duda. Así que, amigo oyente, gracias por acompañarnos, por aprender, por desarrollar este tema en contexto. Así es, lo único que podremos concluir es que esos regalos, el oro, no lo olvidemos, amados radioescuchas, está relacionado con la realeza como Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso con su divinidad, con su divinidad como Dios hecho hombre. Y la mirra, ese significado esa preparación representativo de lo que era embalsamar el cuerpo, su muerte, sí, para la resurrección. Sí, señor. Amados radioescuchas, los dejamos sin antes agradecerles a ustedes por este tiempo e invitarlos al próximo programa, porque reanudaremos nuestra programación ordinaria, cuyo tema es la historia del cristianismo, y habíamos quedado en el periodo de la expansión y habíamos hablado de todo, y nos falta hablar sobre las doctrinas, sobre lo que enseñaban estos en aquel tiempo líderes de la iglesia en ese periodo. Amados radioescuchas, bendiciones, los amamos en Cristo Jesús.